va a ser un problema. Antes, el año pasado, había espacio. Por ejemplo, en las clases prácticas, había espacio. Ahora no creo que va a estar bien ajustado y no vamos a poder intercambiar como antes intercambiamos. O sea, hay muchas cosas que vamos a ir ajustando, ¿ya? Por el momento vamos aprendiendo. Entonces vamos a avanzar la fisiología que yo llamo light, porque es una fisiología básica, suelta, no es pesada, pero dentro de la soltura, dentro de la simpleza, hay que saber, porque es amplio. Todo ese libro supuestamente que han comprado, tendríamos que saber. De eso solamente estamos sacando un resumen. Entonces, ¿la fisiología qué es? Estudia la dinámica funcional. Lo que ustedes han aprendido, como la es anatomía, ¿no? La parte estructural. Ahora vamos a estudiar cómo funciona esa parte estructural, cómo se interrelaciona, cuáles resultados de esa parte. Entonces vamos a ver, fíjense, aquí vemos arterias, ¿no? Vemos células, aquí vemos una célula que está entrando al intersticio, ahí vemos nervios, etcétera, etcétera. Todos tienen interrelación. Entonces ahora vamos a aprender eso. Entonces quiero que estén bien atentos. Ahí está una figura que nos habla del movimiento que se hace. Vamos a comenzar por el principio. Fíjense, nosotros finalmente somos un cuerpo, un organismo complejo. Sin embargo, comenzamos con esto. Nosotros somos un grupo de átomos, ¿no? Los átomos son la parte más minúscula físicamente que uno puede mirar, ¿no? ¿Y qué es un átomo? No es nada más que un centro que tiene protones y neutrones y electrones que están alrededor, nada más. Eso es un átomo. Y esto increíblemente nosotros no tenemos. Cerebro, toda la parte orgánica que usted ve son átomos. Pero también esto es átomo. Y podemos tocar, ¿no? Entonces, el átomo es la parte invisible, supuestamente, pero con la microscopía electrónica se ha podido ver que podemos sacar los electrones, podemos mover los neutrones, porque tenemos aquí, fíjense, los electrones que están dando vueltas y el centro tiene protones y neutrones. Y nosotros podemos, ya con la física nuclear, podemos separar el núcleo. Se ha hecho la bomba atómica movilizando, haciendo estos cambios a nivel nuclear, ¿no es cierto?, de sustancias para que hagan la explosión. ¿A qué voy yo? A que el átomo, si nosotros vemos, no vemos nada estructural, no vemos nada que no se puede deshacer, se sigue deshaciendo y al final encontramos simplemente que son elementos que están orbitando un centro, nada más, no hay nada concreto, todo es energía. Entonces, desde 1920 se ha creado lo que se llama la física cuántica. La física cuántica nos habla de que nosotros somos energía. Y eso nosotros es importante para nosotros, porque nosotros, por ejemplo, ahora yo les he dicho a ustedes, ¿no es cierto?, de que empiecen a pensar. Cuando ustedes piensan como médicos, se están formando a sí mismos. Ese pensamiento, qué barbaridad, ¿no hay asientos? ¿O no ven? No hay asientos. ¿Pero van a estar toda la hora y pico parados? Ese es un problema. Necesitamos unos representantes para que vayan con el centro de estudiantes, para que no tienen que poner un asiento más. Dos serían. En todas las materias. Todas nos faltan asientos. Hasta en los laboratorios. No, y en fisiología tienen que trabajar bien, no se puede así, no se puede. No sé qué vamos a hacer esta semana. No se puede solicitar un auditorio.
Sí se puede solicitar, por eso necesito sus representantes. Sería bueno que ustedes hagan un representante, vayan al centro de estudiantes y podemos hacer una representación para usar auditorios, ¿no? Mucho mejor que eso, ¿ya? Organícense, todo se puede hacer. Ya. Como iba diciendo, el pensamiento que nosotros formamos no es algo simplemente que está ahí, son ondas cerebrales que impregnan a las neuronas de nosotros. Y cuando ustedes están pensando como médicos, tratando de solucionar un problema, están creando conexiones sinápticas que vamos a ver nosotros en neuro. Entonces están formando. Eso es finalmente, en última instancia, eso es la competencia. Uno, cuando es carpintero, hace un mueble, pero no sabe al principio tiene que ser evidente y después hace muebles una maravilla. Igual con nosotros, tenemos que aprender a pensar y al final nuestro pensamiento va a solucionar enfermedades que ni siquiera imaginábamos. Les he dicho que en la película donde dice Manos Maravillosas, un individuo que no era nada ha separado un bicéfalo, o sea, nació un niño con 2 cabezas y lo separó él. ¿Cómo lo separó? Sabiendo anatomía, sabiendo fisiología, habiendo varios equipos de trabajo y imaginando cómo voy a hacerlo. Cuando ha imaginado y ha hecho los diagramas y finalmente ha podido solucionar en su mente, lo ha podido llevar a cabo en los hechos. Por favor, grábense esto. Nada va a suceder en su vida si ustedes antes no lo piensan. Primero tienen que pensarlo y recién sucede. Si no lo piensan, no hay nada al azar. Todo es previamente pensado. Entonces, empiecen con fisiología. Aprendan a pensar. Lo estoy preparando para la próxima. Una y otra vez, ojalá que les esté terminando, ¿ya? Entonces, el átomo está constituido de tal manera que son millones de átomos que forman una especie de barrera y entonces podemos tocar, pero ese tocar es simplemente las energías unidas, nada más. Eso dice la energía cuántica y en verdad es así, hablando científicamente, ¿ya? Entonces, los átomos se unen y forman una molécula. ¿En base a qué? A unir sus órbitas, sus electrones unen con el otro y forman aquí 3 átomos, una molécula, un poco más compleja. Cuando estas moléculas se unen, muchas moléculas van a formar una célula. Esto ya no es una molécula, son millones de moléculas entrelazadas, eso formando una célula organizada. Esta célula, si bien está formada por átomos, no está hecha al azar, está hecha bien pensada cómo va a ser la subdivisión, cómo va a ser la membrana, está totalmente pensado previo a la construcción de esta célula. Esta célula se convierte en ¿qué? En tejido. Cuando las células se unen unas con otras, se forman los tejidos. Cuando los tejidos se unen unos con otros, se forman los órganos. Y cuando los órganos interactúan entre sí, forman los sistemas. No he tocado nada, sin embargo está fallando. Sí, pero voy a sacar aquí. Los sistemas. Y los sistemas, ya nosotros tenemos los sistemas. Fíjense, aquí tenemos sistema digestivo, sistema, bueno, vamos a ver el sistema nervioso, locomotor, van a formar el organismo. Eso somos nosotros. Una maravilla creada desde la nada. Por eso, cuando vemos nosotros la energía cuántica, si alguien tiene un poco de curiosidad, vean la energía cuántica, se van a reír de las teorías evolucionistas, de que esto ha sido al azar, ¿no? Como ese cojito y semejante cerebro físico, pero no sabe nada de fisiología. Esto es, vamos a ver nosotros cómo la célula funciona a veces al revés y eso no da para una evolución. Ya, entonces hasta aquí, cualquier pregunta levanta la mano, ¿bien? Vamos a ver.
Entonces, aquí tenemos el tejido muscular. Nosotros vamos a ver el funcionamiento del tejido muscular, vamos a ver el funcionamiento del tejido nervioso, porque la suma del movimiento de la actividad nerviosa nos da una signología afuera, igual el músculo. Si este tejido muscular que va a formar un órgano está empezando a funcionar mal, es porque sus células están funcionando mal. Igual el corazón, son tejidos que se unen para formar órganos. Y aquí tenemos los sistemas, ¿no? Los órganos actúan con un propósito, todos en conjunto para un propósito. En este caso, el sistema digestivo, por ejemplo. Aunque desde la boca, el diente, que es un tipo de órgano diferente, el esófago, el estómago, etc., todos son órganos que se han unido para digerir. Ese es el punto. Cuando hablamos de sistema locomotor, estamos ahí uniendo los huesos, músculos, arterias para el movimiento de una persona, nervios. Cuando hablamos del sistema cardiovascular, estamos uniendo el corazón, ¿no? Que es un órgano, estamos uniendo los vasos sanguíneos, que también es otro órgano. Tenemos ahí las venas, etcétera, todo van a formar para la circulación de la sangre, ¿ya? Todo esto, si bien hemos empezado del átomo y luego la célula del tejido, todo se mueve con leyes. ¿Qué es una ley? Algo que no varía. Las células tienen una ley de funcionamiento. Porque no varía su funcionamiento, nosotros podemos estudiarlo. Cuando ellas salen de su funcionamiento normal, entramos a la patología. Lo que vamos a ver ahora es el funcionamiento normal. La célula conoce. Genéticamente ya está programada para tener un funcionamiento que es el mismo en toda la raza humana. Por eso es que un médico de Estados Unidos puede ser médico aquí, nosotros podemos ser en Estados Unidos, en África, en China, donde sea, porque la raza humana es una sola. Y todas las células saben lo que tienen que hacer. Y los órganos están estructurados bajo normas supuestamente funcionales, pero son leyes biofísicas que sí o sí se van a cumplir en nosotros. Por eso estamos funcionando, somos milagros andantes, maravillas. Cuando nosotros vemos por fuera una mujer hermosa como estas peladas, pensamos que, qué linda, pero para que sea linda, adentro hay un funcionamiento complejísimo. Solamente por fuera es la belleza, es lo que Dios hace. ¿Bien? Cualquier pregunta, levanta la mano. Entonces, vamos a comenzar con la célula. Fíjense, todo es célula, todo es célula. En realidad, todo este cuerpo funciona de una sola célula, ¿no? Cuando se unió el espermatozoide y el óvulo, era una. A partir se dividieron y empezaron a formar diferentes órganos. Hasta ahora nosotros en la embriología, imagino que han avanzado, simplemente sabemos que se diferencian, ¿no? Empiezan a haber una mitosis, ¿no? Empiezan a diferenciarse en un grupo celular. ¿Por qué se diferencian? ¿Por qué se diferencian? Tenemos teorías, tenemos algunas cositas, pero no hay algo establecido. Es como la neurología. ¿Por qué vemos de color? Sabemos que esta célula lleva un color verde, por decirlo, azul, qué sé yo, pero ¿cómo es que eso es llevado por corriente eléctrica? Es una maravilla como vamos a ir viendo. Todo es así y todo está establecido. Son leyes, como le digo, que no varían. Entonces, de esa forma, este cuerpo, sus células, tu hueso, cartílago, esófago, etcétera, etcétera, funcionan y son billones de células que funcionan coordinadamente y por eso estamos vivos. Cuando las células dejan de funcionar coordinadamente, entonces aparece la enfermedad. Entonces, ahí tenemos una célula. La célula, fíjense, tiene un núcleo que organiza la función celular. Este núcleo tiene cromosomas, tiene genes que van a organizar la función de esta célula.
Y para funcionar esta célula tiene organitos que tienen una función especializada. No todos tienen la misma función, pero está dentro de un ambiente cerrado. Este ambiente cerrado está rodeado por la membrana celular. La membrana celular es algo así como un globo, ¿no? La célula es como un globo. Ahora que viene carnaval, la vejiga de agua parecida, todo el continente es la membrana celular. Y adentro hay agua. Eso somos nosotros. Somos globitos de agua. Son células que están conteniendo agua y ahí adentro tenemos organitos que están funcionando, tienen una función específica. ¿Ya? El agua que tenemos aquí adentro no es la misma que el agua, porque esta membrana celular funciona como una membrana semipermeable y solamente va a absorber, va a permitir que entre lo que la célula necesita. ¿Qué necesita la célula? La célula somos nosotros. Nosotros somos la célula. Cuando lo ven a mi compañero Julius, medio flaquito, ¿no ve? Con sus pelos medio así, su figurita, ustedes ven sus células, las hepáticas son las que más tienen un parecido. Van a ver una celulita media alargadita, va a tener una corona, exacto. Si nosotros hemos hecho un estudio en el japonés acerca del hígado y hemos visto ahí esas mujeres ayoreas que están ahí en la calle pidiendo, ¿no? Bien deformes, gordos, se le ha hecho su estudio de su hígado y las células, ¿cómo creen que eran? Así eran, unas células hepáticas horribles. Y de modelos se ha hecho lo mismo y las células hepáticas eran 90-60, dibujadas las células hepáticas. O sea, nosotros somos las células. Nosotros somos las células. Julio y todas esas jovencitas, su célula, podemos ver de los más representativos, de Julio, su célula, y de algún gordito, el último de la rotación, él, una célula. Agarramos las dos. ¿De quién creen que es esta? Una célula así bien parada de él. Y esto es una célula flaquita de él. Le digo, son reflejos. Yo cuando he visto con mis ojos eso no podía creer. No se puede confundir. A nivel celular, las células somos nosotros mismos. Y como nosotros comemos, la célula come. Nosotros respiramos aire, las células respiran. Como nosotros eliminamos nuestro orincito de porciones, la célula también. O sea, todo. Por eso, como les digo, somos nosotros. La célula es entonces la unidad anatómica y funcional del cuerpo humano. Nosotros tenemos 30, dice, billones, 100 billones. Hay variación en el número de células que tenemos en todo el cuerpo. ¿Ya? Vamos adelante. Entonces una célula funciona como una fábrica en miniatura, ¿ya? Cada célula, por decir, tenemos una fábrica de ropa, otra fábrica será, qué sé yo, puro artefactos de carpintería, otra célula funciona, qué sé yo, fabrica bicicletas, ¿no? Diferente. La célula es como una fábrica. Fíjense, aquí yo quiero que tomen en cuenta esto que ven, la pared que está envolviendo el contenido de la fábrica es la membrana celular. Ahí está membrana celular, ¿cierto? Esta fábrica recibe pedidos, ¿no? Aquí están viendo los pedidos y informa al centro ejecutor. Hay un gerente del núcleo, organiza los pedidos. Y una vez que organiza, hace formar a sus trabajadores, salen los productos del pedido. Si ha pedido una cosa, el núcleo responde con la respuesta, pero al mismo tiempo tiene desechos. Entonces una célula tiene un funcionamiento bien claro. Hace productos. Por ejemplo,
la célula endocrina que vamos a estudiar son células que producen una hormona, algunas insulina, otras hormona tiroidea, o sea, son diferentes productos, ¿no es cierto? En el intestino, las células no producen hormonas, producen enzimas. Algunos otros producen, bueno, de diferente manera, cada uno tiene su funcionamiento. Entonces, vienen las órdenes, la célula responde a la célula porque el núcleo se organiza y hay un producto y hay un desecho. El producto va a ir a la necesidad del cuerpo, para que el cuerpo viva. Y el desecho tiene que ser eliminado, porque este desecho es suciedad. Fíjense, aquí son tulines negros, ¿no es cierto? Se han dado cuenta que lo que tenemos en los brazos, hay venas verdes, ¿no ven? Las rojas están adentro, son rojitas, rutilantes, son arterias que llevan ¿qué? Oxígeno, alimento, nutrientes. Y estas venas están llevando suciedad, por eso oscuro. ¿Dónde va la vena para eliminar esos? Porque fíjense aquí, sale a la circulación estos desechos de la célula. ¿Dónde va? Levante la mano. Julio, tienes que levantar porque tú ves dónde va. A la circulación general. Claro, está la circulación, ¿dónde los lleva? Riñones. Ustedes cuando comen algo pesado, qué sé yo, porco asado, no sé, chancho, qué sé yo, rico, van a orinar una orina bien pesada, cargada hasta el olor, porque el detrito de lo que han digerido, las células han eliminado y eso se elimina por el olor. Y también, ¿no es cierto? Si ustedes no se alimentan con frutas, verduras, una alimentación bien suavecita, su orina es blanquita. Entonces, dependiendo cuánto están digiriendo, también cuánto desecho va a haber. ¿Ya? Entonces, quiero que esté entendido. Hay pedidos a la célula, hay respuesta con la producción de productos y hay desechos. ¿Ya? Los desechos tienen que ir generalmente a la orina, pero también aquí tenemos CO2 y agua. Esto, ¿el CO2 dónde va? ¿Por dónde se elimina el CO2? Por la respiración. La respiración. Nosotros aparentemente estamos no respirando aire, eliminamos. Todo el tiempo estamos metiendo aire con oxígeno y eliminando aire con CO2. Si lo cerrásemos esto, el oxígeno que está aquí lo terminaríamos y lo llenaríamos de CO2 y moriríamos, nos intoxicaríamos. El dióxido de carbono intoxica. Gracias a Dios nosotros, bueno, esto está abierto siempre, entonces el CO2 se sale y las plantas que Dios ha hecho están produciendo oxígeno. El CO2 que agarra y lo convierten en oxígeno. Por eso se dice que los bosques son el pulmón del mundo. Todo lo que hay en el Amazonas está produciendo oxígeno cualquier cantidad y absorbiendo CO2. Por eso es bueno plantar un arbolito. Estamos haciendo un gran favor a nuestra salud, al mundo. ¿Ya? Entonces, va a la circulación. Y esto, el producto, ¿a dónde irá? Va donde se le ha pedido. Por decir, es una enzima, va al intestino para digerir la alimentación. Si es una hormona, va donde tiene que ir, que se lleva a la tiroides, al cerebro, al mundo. ¿Ya? Ahora, una cosa más en la célula quiero que quede clara. Atiendan, por favor. La célula para cumplir el pedido y los productos, tiene que sí o sí recibir dos cosas importantes. El oxígeno y los nutrientes. ¿No? Aquí tenemos nutrientes. La glucosa está entrando y el oxígeno. La glucosa entra y la glucosa va a ir a convertirse en ATP. Esto que ven aquí son garrafas de energía, ¿ya? Esa energía se ha formado con la glucosa, el alimento que ha entrado, y el oxígeno. Entonces, en este lugarcito que se llama mitocondria, se ha convertido en ATP. El ATP es energía, son garrafitas de
de gas con energía y esos son usados en la factoría. Aquí tenemos el retículo endoplasmático rugoso, el liso, aquí tenemos el aparato de Golgi y sale por una parte los productos y por otra parte los desechos. Ellos pueden trabajar solamente con energía. Si esta célula no tuviera ATP, o sea, energía, no se produce. Si la célula no come, o sea, a ver, ustedes cuando tienen que jugar fútbol, básquetbol y lo que sea en la mañana, tienen que alimentarse temprano y bien. Su partido es a las 11 de la mañana o 10:30. Se levantan a las 6, 7, un desayuno bien, ¿no? Leche, huevo, no sé. Entonces ya su cuerpo está empezando a digerir y está mandando el producto a las células musculares para que haga su trabajo. Pero también tenemos oxígeno. Entonces van a jugar a un campo donde gracias a Dios tenemos oxígeno. Entonces oxígeno más la comida producen ATP y pueden jugar. Pero ¿qué pasaría si no comen? ¿Podrían jugar? Podrían, pero mal, ¿no? Con los de reserva, vamos a ver que nosotros tenemos reservas que se puede usar cuando no comemos, pero no van a rendir como una persona que se ha alimentado bien. Podrían jugar media hora bien, la segunda media hora les va a dar vueltas la cabeza. Me acuerdo, mi amigo se ha desmayado porque no había desayunado y ha jugado 2 partidos. El primero, el segundo, él mismo dijo, necesito algo, leche, algo, ya no puedo. Necesitaba su cuerpo. Entonces, el cuerpo necesita 2 cosas para funcionar: oxígeno y nutrientes. Glucosa es pero junto con la glucosa están las proteínas y la grasa que también usa. ¿Ya? Entonces, eso usa para formar ATP y con esa energía se forma todo. Y producto de esa energía va a salir los desechos también que tienen que eliminar. ¿Sí? Entonces, espero que estén entendiendo. Ahora vamos a ir a la célula propiamente. Fíjense. La célula es esto ya. Lo mismo. En la célula tenemos una pared que está circunscribiendo el lugar donde se trabaja, es la membrana celular. La membrana celular alberga los trabajadores. Aquí tenemos el núcleo que organiza el movimiento, el trabajo celular. Tenemos aquí los receptores, fíjense esto, donde se hacen los pedidos, el receptor. Entonces ahí llegan los pedidos, va a la célula manda la orden por el RNA mensajero, donde al retículo endoplasmático rugoso. Ahí está el liso. Entonces, junto con el liso trabajan y pasa al aparato de Golgi, donde se empaqueta y salen los productos afuera de la célula. Y aquí mismo ven ustedes que la célula tiene que sí o sí tener oxígeno y tiene que tener glucosa. La glucosa tiene una puerta de entrada. La glucosa no entra por ninguna parte, tiene una puerta. El oxígeno, en cambio, pasa a través de la membrana, ¿ya? Pero la glucosa no. La glucosa tiene que tener una puerta. ¿Y saben quién abre la llave de esa puerta? La insulina. Entonces ya están orientándose. Si no hubiera insulina, que es la llave, ¿esa puerta se abriría? No. Entonces el organismo come todo lo que llega la glucosa, quiere entrar, la puerta se cerrada. ¿Por qué? Porque no hay insulina. Entonces, ¿será que estos pueden trabajar? No, no van a poder trabajar. Un paciente que no tenga insulina, un diabético que ya se haya consumido la insulina que le hayan colocado antes, ya no puede ni caminar, porque todo el movimiento muscular, el trabajo celular se hace con energía. Y la insulina no da energía, pero da glucosa. O sea, abre la puerta, es la llave. Y por más que haya alimentos, si no hay la llave, no entra a la célula. Por tanto, se produce una patología que se llama, ¿ya? Ahí mismo está que los productos de desecho CO2 van a la circulación, de la circulación
se van al riñón y al pulmón. En el pulmón se elimina el CO2. ¿Dónde se elimina? En la expiración. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si una persona no respira? ¿De qué se llena? De CO2, de dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a intoxicar a una persona. ¿Ya? Los jóvenes, especialmente ustedes, espero que ninguno haya caído, porque yo he trabajado en emergencias mucho tiempo y de Equipetrol nos llamaban, por favor, se está muriendo. Íbamos en la ambulancia y estaba la jovencita de 15, 16 años y no respiraban así y todavía latiendo su corazón. Entonces el CO2 se va acumulando porque si no respira, el oxígeno también se está entrando en hipoxia y también se está llenando de CO2 porque en tanto su corazón está latiendo, está produciendo CO2, está produciendo detritos, entonces se está intoxicando. ¿Qué hay que hacer si la persona está? Señorita, despierta. No despierta. ¿Qué hay que hacer? Ya, pero para que elimine el CO2 hay que intubarla y hay que hacerle ventilar, o sea, el pulmón tiene que hacer la expiración y sale el CO2. Entonces se le intuba, se le hace con el ambú y a la fuerza, ¿no? Entonces empieza a botar el CO2 y también le metemos oxígeno. Es la única forma de salvar. ¿Ya? Y la intubación, más sencillo ¿qué les diré? Que colocar la bola en el cesto. Van a ver ustedes cuando estén en el hospital. No es gran cosa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Cualquier duda, doctor, no, esto no entiendo, díganme porque no voy a volver, no me hagan como, siempre doy como ejemplo. Termina mi clase ya 4:30, ¿no? ¿Han entendido? Me levanta la mano. Yo, la señorita. ¿Qué no entendí? Pensé que era la última parte. No he entendido nada. No puedo volver atrás 1 hora y media. Si no han entendido, levanten la mano y díganme, doctor, no he entendido esta parte. Mire, ¿de dónde? ¿Por qué oxígeno? ¿Cómo entra? ¿Cómo se produce? ¿Qué es eso? Yo les voy a explicar. Pero no me digan al final. Es igual que, vamos a ver el primer examen. Reclamos, ya, porque, digamos, piensan que tienen 100 y se han sacado 30, ¿no? Bueno, revisamos, pues, después del examen. Pero a veces no me revisan, pasa el primero, pasa el segundo, en el tercero me dicen, quiero revisar el primero. No, pues yo lo tengo ya recontra archivado, es un trabajo para mí ubicar eso, no se puede. Entonces, vayan eso relacionando, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora los constituyentes de la célula. La célula tiene 70 a 85% de agua. Es parecido al mundo. Dios ha construido el mundo con ese porcentaje de agua también. Y sus componentes más importantes, que somos nosotros, también tenemos 70 a 85% de agua. Somos vejiguitas, ¿no?, que están conteniendo un agua especial. No es un agua sucia, no, es un agua pura. Es un agua especial, tiene los elementos necesarios para poder vivir. Y está bien envuelto, ¿no?, en la membrana. No está en contacto con la cosa. Entonces, agua. Tiene electrolitos. Hemos dicho que los electrolitos son 0,1% a 0. Es tan poquito, pero tan necesario, ¿no es cierto?, los electrolitos que están circulando. Vamos a ver, nosotros hay el potasio, magnesio, fosfato. Cuando ustedes llegan a cierta edad como la mía, tenemos que tomar magnesio todo el tiempo. A partir de los 60, inclusive antes, las personas tienen que tomar magnesio. ¿Por qué? Porque van a ver en músculo que la razón de un calambre solo son 3 cosas. Falta de potasio, calcio y magnesio. A veces los médicos no saben fisiología y les dan potasio, les dan calcio, pero no les dan magnesio.
Y esa persona sigue con calambre. Y en la noche se hacen dar calambres. ¿Qué edad tiene? 50. Tiene que tomar magnesio. ¿Y dónde funciona el magnesio? En la contracción muscular. Entonces, fisiología es siempre así, aplicado. Siempre he querido darles del magnesio. Al anterior grupo no les he dado. Y a este grupo tampoco. Pero vamos a hacer una práctica del magnesio. Ustedes van a averiguar, no me queda otra. Van a averiguar cómo funciona el magnesio, por qué el calambre. Todo eso tiene que estar bien explicado. Fisiología es medicina. Váyanse grabando en sus casas. ¿Bien? Entonces tenemos luego las proteínas. Todo lo que es estructura así palpable, músculo, es proteína. ¿No es cierto? Lo más que tenemos, 10 a 20%, tenemos estructurales y tenemos funcionales. Los lípidos, la grasa, tenemos 2% más o menos. Algunos tienen más porque están, bueno, vamos a ver después, ¿no? Y los hidratos de carbono. Como estamos hablando aquí como elementos constitutivos, moleculares y atómicos de una persona, ¿no? El famoso CHON, carbono, oxígeno, nitrógeno, que está constituyendo. Ahí tenemos una célula. La estructura básica de la célula es una membrana celular. Fíjense, esto es una microfotografía y ahí se ve una membrana. Y si ustedes ven en el microscopio electrónico, aquí vemos doble capa, doble capa, doble capa, doble capa, doble capa. Y aquí tenemos ya dibujado, ¿no? La membrana celular, ahí está el núcleo, y ahí está el núcleo, y ahí están los organitos que allá no se puede distinguir. Entonces, tenemos una membrana celular, tenemos citoplasma, esto, el agua, tenemos el núcleo y sus materiales genéticos. Quiero que entiendan que la membrana celular, esto que está envolviendo, si se dan cuenta los de aquí adelante, es doble. Es igual que tiene el núcleo, doble capa lipídica, es igual que tiene las mitocondrias, es igual que tienen los lisosomas. Este tipo de constitución doble de la membrana está en todas las células. Todos los organismos que contienen algo por dentro están con doble capa. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Ya. Fíjense, tenemos la membrana celular. 7.5 a 10 nanómetros es el grosor. O sea, si nosotros cortásemos a una célula por la mitad como una naranja, veríamos ahí la cáscara de, en este caso, la célula, que es una doble capa lipídica. Aquí tenemos una capa lipídica y aquí tenemos otra capa lipídica, ¿no? Podemos separar así y en dos capas. Y esa doble capa lipídica está envolviendo toda la célula. Eso es lo que constituye la membrana celular. Y aquí está, ya viendo molecularmente, aquí tenemos una capa lipídica y otra capa lipídica. Y una porción hidrofóbica central y una porción hidrofílica que son en los lados. Tanto el lado en contacto con... Ya, andamos. Gracias, doctor. Tanto el lado en contacto con el líquido extracelular como el extracelular se llama el lado hidrofílico y el centro es hidrofóbico. Ahí está la doble capa lipídica, ahí está el citoplasma que es una agüita y aquí tenemos el exterior, el líquido extracelular que también es una agüita, pero agua no tiene la calidad que tiene. Esta calidad de adentro es para que vivan los órganos, organitos, ¿no es cierto? Entonces está dividiendo. ¿Por qué la capa, la membrana celular es lípida? Dios ha dicho, bueno, no se puede mezclar pues el agua con grasa, no se puede mezclar. Por más que ustedes agarren aceite con agua y muevan así, medio que se pulveriza, luego nuevamente la gota de aceite y el agua aparte, no se mezcla. La grasa con el agua no se mezcla. Por tanto, el agua que está aquí afuera no puede entrar de ninguna manera adentro. Y el agua que está aquí adentro no puede salir porque tiene una capa de doble capa lipídica. O sea, que no hay forma. Está totalmente impermeable. Pero es un decir impermeable,
porque esta capa es especial, es semipermeable. ¿Por qué semipermeable? Porque deja pasar lo que la célula necesita y no deja pasar lo que la célula no necesita, que le hace daño, lo va a impedir, pero lo que necesita sí deja pasar. Entonces, esta membrana semipermeable tiene canales, fíjense aquí vamos a ver los canales, por donde deja pasar lo que la célula necesita, y lo que no necesita no puede pasar, ¿ya? Hasta aquí está entendido. Cualquier pregunta, levanta la mano. Entonces aquí está, es una membrana semipermeable, es una barrera selectiva, solo lo que la célula necesita. Fíjense, nosotros aquí tenemos, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, he hecho el famoso fenómeno de la ósmosis. ¿Quién sabe lo que es la ósmosis? Levante la mano, le voy a aumentar un punto. Cuando el agua se mueve por el... Un momentito, levanten la mano. Paso de agua por una membrana semipermeable a favor del gradiente de concentración. Ya, ¿de dónde a dónde pasa el agua? Del lado menos concentrado al mayor concentrado. Eso, por favor, me aumentas un punto. ¿Cómo te llamas? Sebastián. ¿Ah? Sebastián. ¿Apellido? Pérez. Sebastián Pérez. Auménteme a Sebastián Pérez, que va a ser un clínico. Este individuo va a ser clínico, que va a ser muy diferente a este individuo que va a ser cirujano. Aunque este puede ser cirujano también, si quiere, porque es facultativo, se da cuenta. ¿Quién está anotando? Yo estoy anotando. Por favor, anotame, ¿ya? Sebastián Pérez, un punto. La ósmosis, escúcheme, las células utilizan la ósmosis precisamente para hacer membranas impermeables. Entonces las células, así como una membrana tiene solamente, fíjense, si tenemos dos ambientes, un lado más cargado y otro menos cargado, y al centro una membrana semipermeable, son agujeritos que dejan pasar esta molécula, pero estas moléculas grandes no pueden pasar porque son grandes. Entonces cuando esta molécula quiere pasar, pues no puede, pero este chiquito sí puede. Entonces las moléculas pequeñas van a pasar por el agujerito y se van a distribuir. En cambio las grandes no pueden pasar. Entonces vamos a tener dos campos, un campo que tiene moléculas grandes y pequeñas y un campo que solamente tiene moléculas pequeñas en menor cantidad porque se pasó al otro lado gran parte. Esa membrana semipermeable está en la célula. Entonces ahí tenemos poros pequeñitos, así como estos agujeritos, deja pasar solamente agua, algunos solo sodio, potasio, etcétera, ¿no? Moléculas que la célula necesita. Solo eso deja pasar. Los poritos están cerrados, tienen su método de apertura, vamos a estudiar eso. Pero deja, cuando necesita la célula se abre, ¡pum!, entra el sodio. Suficiente, se cierra. Igual el potasio. Entonces es una membrana semipermeable, una membrana que funciona como un órgano. Prácticamente es un filtro, no permite cosas malas entrar, pero sí es lo que la célula necesita. Vamos a ver la próxima semana cuáles son las leyes del intercambio. Eso la tienen que dominar. ¿Por qué no les estoy dando práctica esta semana? Porque no saben esto, pero ahora en la próxima clase vamos a hacer todo lo que es ósmosis, difusión. Entonces, tienen que dominar para hacer la práctica. Y el que no sabe pensar, lo siento mucho, se va a aplazar. ¿Ya? Entonces, quiero por eso que estén cualquier cosa, levanten la mano, no entiendo eso. ¿Ya? Entonces, fíjense, atiendan por favor. Ahí tenemos la doble capa lipídica, una capa y otra capa es la membrana plasmática. Y quiero que entiendan una cosa, hay un concepto que el agua con la grasa no se mezcla, pero agua con agua sí se mezcla, ¿no es cierto? También grasa con grasa. Yo puedo poner, vamos a hacer un dibujito. Por favor, subímelo, eso creo que es eléctrico. Creo que no sé cómo cuál se sube. Subímelo esta. Subímelo esto.
sé por qué. No tiene que ver esto con aquello. La membrana lipídica no permite pasar así indiscriminadamente cualquier sustancia que sea hidrosoluble. Hidro que quiere decir que se solubiliza en agua. Pero las sustancias liposolubles, ¿qué quiere decir? Que se puede mezclar en grasa. Las sustancias liposolubles sí se puede mezclar con la grasa. Y como, suponiendo, como esto es grasa, yo puedo poner grasa por encima. No sé ni... ¿Quién ha dibujado con acuarelas, témperas? Han hecho en el dibujo, ¿no? En la escuela. Si yo pongo, atiendan por favor, acuarela aquí, una acuarela azul, por encima de la membrana celular, ¿va a pasar? Acuarela es al agua. Y esto es grasa. Va a pintar aquí encima, no va a pasar aquí adentro. Pero si yo pongo témpera, que es al aceite, ¿no? O me estoy equivocando, pero cualquier pintura al aceite, lo pongo aquí, vamos a poner de otro color, por decir negro, pongo una pintura al aceite, como es grasa, empieza a solubilizarse y empieza a pasar aquí. Y cuando me doy cuenta, aquí adentro ya está negro. Ha pasado la membrana celular. ¿Por qué? Porque como es grasa, puede pasar, puede atravesar, puede diluirse y se pasa hasta el otro lado. Entonces, ¿qué se llama sustancia liposoluble? Que son sustancias que pueden diluirse en grasa, por tanto, son susceptibles de pasar hacia el líquido intracelular a través de la membrana. Aquí no hay poros, por decir, yo tengo aquí una sustancia liposoluble, pasa a través, se mezcla, porque esto es grasa, también de grasa se mezcla y pasa aquí adentro. Entonces una sustancia liposoluble puede pasar, ¿no es cierto? Gracias a Dios las sustancias que se van a pintar ahora en carnaval ahorita son solamente con agua, no pasa adentro. Porque si fueran liposolubles se entrarían adentro y no podríamos sacarla de la piel. Porque ¿qué es la piel? Células. Acuérdense que todo es célula. La piel es células, músculo es células, corazón células, todo. Y nosotros tenemos la piel, esto es la piel, aquí está la capa queratinizada, etc. Pero aquí abajito están las células. Las células que tienen membrana celular. Y aquí también son otro tipo de células que están más adentro, las grasitas, etcétera, etcétera. Todos tienen membrana celular. Si yo tengo una sustancia liposoluble, lo pongo aquí, la sustancia empieza a difundir adentro, se va a pasar hasta, se sigue pasando hasta adentro. Liposoluble pasa a través de la membrana celular, porque la membrana es lipídica, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Las grasas, el oxígeno, bueno, los liposolubles son el oxígeno, el dióxido de carbono, los esteroides, vitaminas A, vitaminas D, E y K, la urea, la glicerina, los alcoholes de pequeño peso molecular, difunden por la grasa, son liposolubles. Por eso cuando han visto alguna vez un borracho, estoy sano, se acercan, huelen y por la piel se está saliendo el alcohol. Está ahí, hasta la ropa lo impregna el tipo. No me acuerdo, nosotros cuando yo estaba estudiando medicina teníamos una fea costumbre, nosotros. Yo estudiaba en la pública. Nos dejábamos estudiando anatomía, que era lo más difícil aquella vez, el cuello de la botella. Nadie pasaba anatomía, se aplazaba todo el mundo. Estudiábamos anatomía, terminaba el examen, nos íbamos a beber como beduinos, todito. Y sábado, domingo, no sé cuándo, la cosa es que había clase el lunes y nosotros nos dormíamos el domingo, pero otros seguían el domingo más.
y el domingo había que ir a pasar clases, práctica, y en la práctica necesito un voluntario, como vamos a ver aquí, ¿no? En la práctica, el voluntario respire lleno de alcohol. O sea, eso pasa y ustedes lo han vivido, yo lo he vivido, todo, por eso les puedo decir claramente de que el alcohol puede pasar, ¿no es cierto? Aquí tenemos las vitaminas, la urea. ¿La urea qué es? Hemos dicho hace un momentito, ¿qué es? Un producto de desecho, ¿ya? La creatinina son desechos de las células y se sale por la orina. Ahora bien, si la orina, si hay insuficiencias renales, ¿saben lo que es insuficiencia renal? ¿Qué es insuficiencia renal? Los riñones no funcionan. ¿Y cuál es la función? Orinar. Cuando uno ya no orina, entonces la urea ya no sale por el riñón. ¿Por dónde creen que sale? Por la respiración, por la piel. Empiezan los pacientes urémicos, tienen un olor característico. ¿Está mal del riñón? Sí, no estoy orinando. Está oliendo. Se sale, ¿entienden, no? Por la respiración, porque son células epiteliales en los alveolos. Pero también si está demasiado sale hasta por la piel. O sea, el olor que tiene un paciente con insuficiencia renal es característico. Ustedes lo van a notar. ¿Por qué? Porque es liposoluble la urea. Entonces, todo así, vamos a ver que esto puede pasar a través de la membrana celular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? El problema de esto es de que ¿dónde está mi borrador? No, borrador. El problema de esto, atiendan por favor, es de que lamentablemente para nosotros, para los médicos y para ustedes, lo peor es liposoluble. Quiere decir las drogas, la marihuana, cocaína, LSD, todo son liposolubles. Por eso es que una persona que hace cuando van a ver en películas, ¿no es cierto? Agarra el polvito de la nariz, listo, adentro. ¿Dónde va? A la mucosa nasal. ¿La mucosa nasal qué es? Célula con membrana celular. Pero por debajo de la mucosa nasal, por favor, yo esto quiero que piensen, no me digan, ¿y por qué? ¿Cómo pasa? Por la nariz. ¿Por qué no me dibujen la nariz? Dibújeme la nariz. Ahí están los cornetes, qué sé yo, y ahí está el agujero de la nariz. Estoy haciendo un ejemplo, no digo que va a ser así. Entonces, ¿qué son estos? Son células con membrana celular. Y por debajo de la célula, ¿qué está? Los vasos sanguíneos. Entonces, el vaso sanguíneo está por aquí, llevando la sangre. Entonces, cuando nosotros metemos cocaína, entra la cocaína y impregna todo esto. Es liposoluble, por tanto, pasa la membrana, pasa y llega al torrente. En el torrente está circulando, eso no se queda quieto. Entonces, todas las moléculas van ¿a dónde? Al cerebro. Y en el cerebro la cocaína tiene un efecto, ¿no es cierto? Que es, ahora es, en la coca, ustedes van a ver, porque yo he vivido mucho tiempo como docente, hay estudiantes que para estudiar fisiología coquean. Y la coca, o sea, la coqueada no es malo en sí, porque está un poquito, pero les despierta. No provoca adicción, nada. Mañana examen. La célula, la mitocondria. Están estudiando y no se duermen. Les da lucidez. Y eso pasó, de acuerdo, hasta que uno ya le dio el gusto, pues todo el tiempo era para fisiología, para salud, para todo ya coqueaba, hasta que le hizo daño al corazón. Vamos a ver por qué. Todo tiene su efecto, su consecuencia, ¿no es cierto? Pero entonces llega a la sangre, y de la sangre va a llegar al cerebro, donde produce una aparente lucidez, ¿no es cierto?
uno se despierta y puede estudiar, ¿no? O, como en mi caso, yo he probado coca al manejar movilidad y estaba durmiendo. Todo lo que yo les hablo es lo que yo he vivido. No les hablo de memoria. Efectivamente, yo estudio fisiología, pero todo lo aplico a la vida. Y si les doy aquí pacientes, bueno, les voy a dar casos clínicos, supuestamente pacientes clínicos, pero clínicos básicos de fisiología. No les voy a dar casos clínicos de patología, nada que ver. Entonces, yo les cuento esa experiencia. Estaba manejando en la noche y no había dormido toda la noche, por eso sé que hace esto, ¿no es cierto? Y en la mañana ya no daba mis ojos, ya se cerraba, casi me choco. Y mi compa, mi cuñado me dice, coca, ya. Compramos coca, un cacho charlando, hasta que ya empezó a disgregarse la hoja y uno empieza a absorber el contenido que tiene la hoja de coca. Consecuencia, mis ojos, ¡plum! ¿Qué me voy a dormir? No había dormido toda la noche. Manejé normal. Estaba yendo al Collao, seguí yendo mi camino normal, no me dormí nada. Entonces, fíjense cómo hace eso. Van a avanzar en fármaco. ¿Dónde actúa la cocaína? Tiene sus centros donde la cocaína actúa. Lo más suave, digamos, que tiene la cocaína es despierta, da lucidez. Pero es lo bueno, ¿no? Porque ahí aparte viene lo malo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? De que la membrana celular es doble capa lipídica. Todas las drogas son liposolubles. Entonces, si nosotros metemos marihuana, se va a entrar adentro, ¿cierto? Es en la novela esa no sé si es de Pablo Escobar, no sé, yo vi casualmente ahí, le agarraron con un montón de marihuana y los cangrejos, como no sabían qué era la marihuana, los agarraron para meter a la cárcel. ¿Y qué hacemos? Quemaremos la marihuana. Lo quemaron la marihuana, empezó a salir el humo y los mismos pacos empezaron a volar y los tipos pues ya felices escaparon. No depende de que quiera o no quiera. Si el humo si alguien aquí está marihuaneando, se va a absorber. Por eso cuando ustedes van, ojalá que no vayan a fiestas, ¿no? Bueno, no pues ojalá van, ¿no? Yo inocente, me digo, un peco de inocencia. A mi hijito le digo, voy a ir a una fiesta, papi. Yo, hijito, le digo, mira, la vida, hay que tener cuidado. Algunas personas fuman, hay un elemento que se llama marihuana. Además, ahí también, así le estoy tratando de ubicar a mi hijo. Me mira y, como decir, este pobre tipo, ¿por qué me hablas eso? No, para que te cuides, digo, no hay que hacer tal. En todas las fiestas se usa eso, papi. No podía creer. En todas las fiestas se usa, ¿vale? Siempre es muy común. Es más, usan pastillas, no sé qué cosa. Yo no sé, en mis tiempos no era tan así. Yo he tenido amigos drogadictos que solamente se drogaban en forma privada. En las fiestas seguramente, pero no era tan común como ahora está siendo común. Pero nosotros somos médicos, nosotros tenemos que estudiar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque es liposoluble. Ahora, la liposolubilidad no solamente la podemos usar, vemos que hace daño, ¿no es cierto? Pero también la liposolubilidad la usamos para dar medicamentos nosotros a las personas. Porque una cosa, por ejemplo, ¿dónde estamos? Es bien clásico el cerebro. Yo siempre les dibujo eso porque es lo más aplicado, ¿ya? Yo tengo, esta es mi cabeza, ¿no es cierto? Y ahí están mis ojos, ¿no es cierto? Y mi cerebro entra el vaso de la carótida, etcétera, y sale. ¿Se ve allá o no? Esto es arteria, por si acaso, ¿ya? Vaso sanguíneo.
no está pintando bien. Entonces, ¿qué es el vaso? Es células endoteliales que normalmente vamos a ver en circulatorio. La célula endotelial con otra célula endotelial dejan un espacio, los famosos poros, por donde se produce el intercambio del agua, del líquido extravascular con el intravascular, ¿no? Pero aquí, en el cerebro, el endotelio es tan junto que no deja espacio, o sea, no tienen espacio directamente, y así es desde el momento que entra a la cabeza, el endotelio inapretado, no deja espacio. Hay un espacio tan minúsculo que solamente agüita puede entrar, nada más. Entonces, moléculas de agua, no estoy hablando de agua, no, moléculas de agua. Entonces, fíjense, quiere decir que esto no permite entrar ninguna sustancia hidrosoluble. Los parásitos, las bacterias son hidrosolubles, son proteínas. Son también membranas celulares, membrana pared celular, etcétera, que van a estudiar ustedes en bacterio. El microbio entra aquí, la persona está con fiebre, qué sé yo, por aquí se ha infectado, está como un absceso en el brazo, y eso ha circulado y va a la cabeza, que está con fiebre. Pero está bien, habla, que estoy mal, pero está consciente, no tiene problemas, porque los microbios salen del brazo y van circulando y van por aquí. Quieren entrar, no pueden porque está la puerta cerrada, no pueden entrar, porque la pared del vaso a nivel de la microvasculatura está totalmente cerrada. ¿Eso qué se llama? Barrera hematoencefálica, que está constituida por 4 células que vamos a avanzar en neuro. 4. Entonces tenemos tan cerrado que no se puede pasar. Entonces el microbio entra y sale y listo, no hace daño a la persona. Pero a veces esta persona se infecta el ojo. Por el ojo tenemos el agujero óptico por donde tiene contacto con el cerebro, ¿no es cierto? O a veces la nariz o el oído. Por esos niveles, o se golpea el cráneo y hay un traumatismo cráneoencefálico y hay una lesión aquí hay un absceso cerebral. El paciente está en coma, no puede, vamos a ver qué es coma cuando estemos en neuro. No hay cómo llegar ahí. ¿Cómo llegaríamos? ¿Cómo llegaríamos ahí si todo está cerrado? ¿Cómo llegaríamos ahí el medicamento? Piense, ¿cómo llegaríamos ahí si todo está cerrado? ¿Cómo hacemos llegar un medicamento que mate? Porque ¿qué es un absceso? Abscesos son microbios que están ahí pululando y haciendo pus. Entonces hay que llegar ahí. Se llega por los vasos sanguíneos, ¿es cierto? Pero ¿podrá llegar nuestro medicamento ahí? ¿Si entra y sale? No. ¿Ah? Algunos pueden. ¿Cuáles? Los que pasan la barrera hematoencefálica. Los liposolubles. Entonces tenemos medicamentos liposolubles que pasan a través de la barrera. Se pasan como si fueran fantasmas. Y esos medicamentos van por aquí, se les coloca en vena, pasan por aquí y empiezan a entrar y lo eliminan a los microbios. En meningitis, en encefalitis usamos, bueno, ya van a aprender, no voy a dar su adelanto, pero tiene mucho que ver los medicamentos liposolubles. ¿Te entendido? Entonces, no solo usamos en el sentido malo, o droga, pero también usamos. Ahora, las hormonas esteroideas, ¿qué son? Estrógeno, progesterona, ¿no ve? Antes nosotros usábamos el Perlutan, que era estrógeno y progesterona inyectable para no tener hijos, para tener relaciones sexuales normales. El doctor le metía Perlutan mensual, una inyección mensual, y ahora no, ahora es posible poner en parche. ¿Por qué el parche?
Porque la piel es membrana y el esteroide es liposoluble, se pasa. Y con ese método del parche también se usa analgésicos. Cuando hay dolor, se lo parcha y el analgésico entra y calma el dolor. Entonces, se usa ahora, tienen que tener esa idea de que es membrana celular, es membrana liposoluble. Por tanto, es posible que nosotros podamos usar a nuestro favor sabiendo cómo está constituido la célula. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por favor, les pido, piensen. Yo sé que es bien difícil porque en la anatomía ha sido, ¿cuánto es 2 más 2? 4. No, aquí a veces puede ser 3.9. Pero piensen, les pido. Y la práctica, la próxima semana, repito, quiero verlo. Vamos a tener que dividir, tal vez la mitad se va a ir al... Digo, no sé, vamos a ver lo que hacemos. Ya por el momento, hoy estamos terminando. ¿Cuándo tenemos nuestra próxima clase?